Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Archivo Vivo. En el día de hoy nos encontramos en la Municipalidad de Bahía Blanca para hablar de un hecho inédito en la historia de nuestra ciudad, como fue la destitución del ex intendente Rodolfo López. Un hecho inusual en nuestro país y sobre todo en época de democracia. Sucedió acá, se dio sobre una votación en el Consejo Deliberante de 18 votos a favor sobre 24 a favor de la destitución del intendente. 13 años después les mostraremos los detalles y hablaremos con algunos de los protagonistas de aquel hecho que conmovió a todos los bahienses. El 24 de agosto de 2006, en una corta sesión de 82 minutos, 18 de los 24 concejales, a través de un dictamen de la comisión investigadora conformada en el Consejo Deliberantes, se decidió por primera vez en la historia de la ciudad la destitución de un intendente, Rodolfo López. El 28 de febrero se realizan los allanamientos en la municipalidad de la ciudad y en las viviendas del intendente acusado, cuando él se encontraba en Capital Federal realizando trámites vinculados a la gestión municipal. El 14 de marzo se crea la comisión, la cual presentó irregularidades en contrataciones administrativas y de personal, junto con el empleo indebido de bienes de patrimonio municipal y arbitrariedad en el otorgamiento de planes de empleo. Este caso se conoció como Bahía Gate. Algunos de los concejales que integraban el consejo en ese momento eran Carlos Ocaña, presidente del bloque UCR, Esteban Oviol, Frente para la Victoria, Elisa Cuartucci, UCR, y Fabián Literas, bloque Frente para la Victoria. Para este acto se intervinieron teléfonos del acusado y de diferentes dirigentes. López, a través de una conferencia de prensa, declaró que sentía una gran humillación debido a que se compartieron conversaciones de índole privada que no tenían que ver con la causa. Estos audios habían sido ordenados en otra causa por amenazas de muerte a una exfuncionaria. En esas escuchas había conversaciones sobre operatorias irregulares mediante la emisión de facturas apócrifas para obtener plata de 3 empresas del polo petroquímico bahiense, presuntamente para la campaña. Estos audios fueron difundidos por el actual intendente, en ese momento periodista de LU2, Héctor Gay. Luego de ser destituido, asume como intendente interino Christian Breinstein, quien es reelegido en el año 2007. En el año 2010, la Cámara de Casación declaró ilegales las escuchas, por ende la causa tomó otro rumbo. El 8 de junio de 2018, por mayoría de 2 votos contra 1, la Sala 2 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, a cargo de la doctora Susana Calcinelli, confirmó su sobreseimiento en la causa por presunto peculado y estafa iniciada en su contra. López, por su parte, declaró haber sido víctima de un golpe cívico institucional creado por un armado político, legislativo, judicial y periodístico. Hoy en día, Rodolfo López sigue vinculado a la política local. Hasta ocupó una banca en el Consejo Deliberante el año pasado al reemplazar a Carlos Quiroga, concejal de Unidad Ciudadana, por un pedido de vacaciones. A través de diferentes testimonios podremos saber con más exactitud lo ocurrido desde diferentes puntos de vista. Nos encontramos con Carlos Sutil, secretario general del Gremio de Panaderos Bahía Blanca, quien en el 2006 vivenció la destitución del intendente Rodolfo López y quien colaboraba con el bloque Frente para la Victoria PJ. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Mari, ¿cómo te va? En principio quería preguntarte cómo viviste ese momento y cuál fue tu postura. Bueno, fue un momento muy desagradable. Yo inclusive ese agosto del 2006 lo tengo grabado porque fue algo traumático como militante, como parte de la filosofía del peronismo. Yo lo enmarcaría en un acto de alta traición del Partido Justicialista para con el doctor López.
Teniendo en cuenta que un hecho de estas características no se da de un día para el otro, ¿cómo fue ese proceso? ¿Hubo pruebas fehacientes que avalen, digamos, la destitución de Rodolfo? No, como vos decís, fue un proceso que comienza, insisto, urgido por el PJ, pues el doctor López ya había dejado de responder al establishment, entonces se da un golpe de Estado cívico, político, y comenzaron a buscar audios, que inclusive algunos eran personales, un periodista conocido del EU2, no vamos a dar nombres porque todos los nombres ya se dieron y se conocen y va dado el doctor López 1500 veces, traía los audios y era como una alegría que se vivía para ver si tenían una prueba más, si podían llegar a destituirlo, y lo destituyen, le dan, como digo yo, un golpe, sin que la justicia se haya pronunciado. De hecho, después sale libre de culpa y cargo de todos los cargos que le inventaron y que trataron de hacerle, ¿no? ¿Quiénes se beneficiaron con esta Y decisión? se benefició el establishment, se benefició el PJ, inclusive después hubo saltos de muchos concejales que se fueron al bloque, no respondía a las directivas, o sea, era medio como indomable, y bueno, ese fue el costo de no haber acatado las órdenes de los supremos varones del PJ. López fue destituido, fue procesado y luego fue sobreseído. ¿Vos tuviste la oportunidad de tener un diálogo con él en algún momento? Sí, con Rodolfo tuvimos siempre diálogo, es un militante, es un compañero. El doctor López ha dado sobradas señales de que sigue siendo un militante. Sí, hablamos mucho, inclusive yo lo acompañé cuando se presentaron en una elección no hace mucho tiempo y le proscribieron la lista, se la voltearon. Producto no es casualidad, producto de lo mismo, de estar peleado con los varones del conurbano, con el establishment que todos conocemos. Insisto, no vamos a hacer nombres porque los conocemos todos. Lo más triste es que, ya te digo, nos dejó ese sabor amargo a los que teníamos una ideología, inclusive yo después de eso me alejé un poco de la política y todo, porque no podíamos creer la traición del PJ, o sea, del pejotismo, por llamarlo de alguna manera, hacia un intendente peronista, que nos había costado tanto trabajo después de la dinastía Linares poner un intendente peronista. ¿Crees que este hecho marcó la historia de los bahienses y que se logró tomar conciencia del tenor del acontecimiento? Sí, es un hecho histórico, es un hecho único. No se repitió ni creo que se repita. Conciencia no, yo creo que pasó inadvertido para la sociedad como han pasado otras cosas y la sociedad no toma conciencia. Inclusive los mismos partidos políticos y los mismos dirigentes sindicales y políticos no han tomado conciencia de la gravedad institucional que fue eso. Gracias, Carlos. No, gracias a ustedes, muy amables. Y sería llegar un poco a las calles del centro, más que nada, y no, ayudar a la gente que está pidiendo moneda y esas cosas. Bien, lo primero que haría si fuese intendente sería darle educación a todas las clases bajas, porque creo que parte mucho de eso de la raíz de la pobreza, donde los ricos siempre cada vez más tienen más poder y fomentan la ignorancia, y a la clase media baja le daría trabajo con la posibilidad de dar una buena educación. Si yo fuera intendenta de la ciudad de Bahía Blanca, implementaría el boleto estudiantil gratuito. Estamos con el doctor Esteban Oviol, él es cirujano. En aquel momento, cuando sucedió la destitución del intendente López, ocupaba el cargo era presidente del bloque del Frente para la Victoria, ¿no? ¿Podría contarnos un poco el contexto del problema? Sí, nosotros
digamos, se había ganado las elecciones del año 2003 que encabezaba el doctor López. Nosotros como agrupación interna del Partido Justicialista habíamos ido a la interna con ellos y habíamos sacado la minoría, por lo tanto habíamos colocado de nuestro grupo 2 concejales que, como dice la ley, yo ocupé el 4º lugar y el otro concejal que se llamaba Augusto ocupó el 8º lugar. Bueno, en 2003 se asumió y al poquito tiempo se generó esa situación institucional que, bueno, que fue todo un hecho en la ciudad, ¿no? Sí. En aquel momento los compañeros míos del bloque me habían elegido como presidente del bloque y se produce una serie de cuestiones que uno cuando las mira a la distancia, la verdad que ocurrieron cosas que fueron realmente desagradables porque más allá de que uno pueda coincidir o no, digamos, hubo cuestiones que se hicieron públicas, que se pasaron a los medios que me parece que no correspondía que así fuera porque eran cosas personales, ¿no? Entonces sí, esas cosas quedaron muy feas. Bien. Con respecto al hecho en sí, a la destitución, ¿qué lo llevó a tomar la postura que usted tomó? Fue una discusión que se planteó después de haber analizado todos los hechos, toda la documentación que teníamos. El Consejo en aquel momento trabajó muy seriamente, se analizaron todas las cuestiones, se evitó de que no hubiera filtraciones y todos los concejales dieron una opinión y nuestro bloque en aquel momento se decidió avanzar con el tema de la destitución de aquel momento. Bien. ¿Qué significó políticamente para Bahía Blanca este hecho? Mire, fue la verdad que cuando uno lo mira a los años, pasaron muchos años, fue un momento muy difícil, fue un momento difícil de la ciudad. Tratamos de tener la responsabilidad de superarlo de la mejor manera posible. En aquel momento subió uno de los concejales, que fue el doctor Breintesten, como intendente interino, y se trató de que la ciudad siguiera funcionando, que se siguieran llegando proyectos, se siguieran resolviendo las cuestiones del día a día de la ciudad. Pero indudablemente fue un hito, ¿no? O sea, nunca había habido un antecedente de este tipo, nos tocó tomar esas decisiones que, bueno, la verdad que fue muy desagradable, pero bueno, a veces cuando uno tiene una responsabilidad la tiene que asumir y bueno, nosotros lo que intentamos es hacer un análisis profundo de la situación con los elementos que teníamos y bueno, y la decisión fue llevar adelante la institución. Bien. Las consecuencias inmediatas o a largo plazo que sufrió los posteriores intendentes, ¿no? O sea, ¿hubo alguna consecuencia? No, yo creo que fue, digamos, un hecho que no ocurre habitualmente. Sí. Y yo creo que no hubo consecuencias. Creo que sí sirvió, digamos, como un antecedente, digamos, que nunca había pasado un hecho similar y en aquel momento fue todo la verdad que toda una revolución en la ciudad, la ciudad estaba realmente convulsionada y las discusiones eran fuertes y las discusiones en el Consejo también fueron fuertes. Pero yo creo que se salió muy organizadamente de la situación, se trató de que la ciudad siguiera teniendo, que todo siguiera funcionando bien, hubo colaboración de los distintos sectores políticos del momento, tanto el radicalismo como los distintos sectores colaboraron en ese gobierno que yo le digo de transición, poniendo funcionarios que en aquel momento que fueron responsables en el manejo de la cosa pública, y bueno, se salió como de la mejor manera. Yo creo que consecuencias si hubo fueron muy mínimas. Sí. Pero bueno, a veces en la política ocurren estas cosas. No, yo no esperaba una cosa así. La verdad que me llama poderosamente la atención. Que hay algo, hoy lo sugirió Bonelli, que hay algo detrás de esto. Mire, me llama poderosamente la atención, de todos modos. Déjenme porque no tengo ningún... O sea, ustedes saben más que yo. Entonces, yo estoy convencido y sé que no hice absolutamente nada, ni que esté reñido
con la honradez, con la honestidad, ni con nada. ¿Y la gente que lo acompaña? La gente que lo acompaña tampoco, la gente que me acompaña tampoco lo hizo. Con respecto a la reacción de la gente en la calle, usted que representaba un bloque bastante importante como... Sí, la para gente, la victoria. sí, yo creo que por mi actividad soy una persona que yo creo que conocida en la ciudad, siempre anduve por la calle, jamás nadie me dijo nada, ni me... había posiciones, había gente que estaba a favor, gente que estaba en contra, pero siempre fue todo en un marco de mucho respeto, inclusive en las discusiones dentro del Consejo, y que había muchísima gente, digamos, presenciando, tampoco jamás hubo nada raro, o sea, ningún hecho de algún altercado o alguna cosa, no, para nada. Fue una discusión con mucha altura, fue una discusión política, fue un análisis, quizás uno nunca es el dueño de la verdad, bueno, fue la decisión que se tomó en ese momento, nos parecía que era la más razonable, la mejor para que la ciudad siguiera funcionando de la mejor manera posible, pero bueno, nunca, la verdad que nunca vi nada raro, ni ocurrió nada raro, ni a mí, ni a ningún concejal, ni ningún cuestionamiento, o sea, por lo menos sí. Eso. Las sesiones en el Consejo, ¿puedes contarnos un poco de cómo eran? Las sesiones en el Consejo fueron difíciles. En aquel momento los concejales, había un grupo de concejales que planteábamos la destitución, y había otros concejales que, bueno, por supuesto no estaban de acuerdo. Y se produjeron discusiones dentro de un marco de respeto importante, cada uno defendiendo su posición, los que opinábamos que el hecho y la situación ameritaba tomar esa decisión, y otros que la cuestionaban. Pero la verdad que fueron, yo me acuerdo específicamente de una en que estaban todas las barras llenas de gente, y claro, era un hecho que nunca había ocurrido en la ciudad, ¿no? Entonces sí, sorprendió a propios y ajenos, ¿no? Realmente. Pero bueno, a veces en democracia ocurren estas cosas, ¿no? Bien. En la forma personal, en su opinión personal, ¿qué le merece este hecho? Porque generalmente uno habla sobre el tema y la gente dice que le hicieron una cama al intendente y que... Mire, a ver, nosotros lo que hicimos fue basarnos en la documentación que teníamos. Tratamos de ser, por eso cuando comentábamos al principio, tratamos de ser lo más asépticos posible. No hablábamos con los medios, nos acercaron toda la documentación. En aquel momento se decidió que evitar en lo posible cualquier filtración de lo que estaban en los CD, en los distintos expedientes, ¿no? Y nosotros trabajamos en cuanto a esa documentación. A mí no me consta que esa haya sido una cama o algo, pero bueno, yo me manejé con lo que tenía, que es lo que nos correspondía a nosotros. Y con eso, a partir de esa documentación, es el que se tomó esa decisión. Pero con nosotros no vino a hablar nadie, digamos, nosotros tratamos de mantenernos y analizar con hechos concretos y con cuestiones concretas. Bueno, muy bien. Muchas gracias, queremos agradecerles por su testimonio. No, muchas gracias a ustedes y un gusto, y que tengan un muy buen programa. ¡Ey! ¿Sabés qué es Divergencia? Te lo contamos todos los martes de 16 a 17. Por Altos, FM 97.9. Divergencia. Rompemos esquemas, cuestionamos evidencias y desafiamos sin límites. ¿Te sentís parte de la cultura local? Todos los jueves, de 17 a 18, por Vorterix Bahía, Cultura. Entrevistas en piso, móviles, editoriales y un análisis del cual sos parte. Escuchate y mirate. Cultura, realidades que hacen eco. Nos
encontramos en Drago 23, edificio donde funciona Radio Altos. Me acompaña Luis Cano, reconocido periodista bahiense. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien. Bueno, a lo largo de tu trayectoria, de tu larga trayectoria, me imagino que te ha tocado cubrir varios hechos importantes, ¿no? Como por ejemplo la destitución del intendente Rodolfo López en el año 2006. ¿Cómo te sentiste cubriendo vos ese caso tan emblemático para nuestra ciudad? Y en realidad fue conmocionante desde el punto de vista institucional para toda la ciudad. Decantado, pasado el tiempo, uno empieza también a advertir determinados juegos e intereses que incidieron para que efectivamente pasase lo que pasó. Pero bueno, fueron jornadas muy, diría, intensas como mínimo, ¿no? Aquellas de 2006. 2006. Exactamente. Febrero, marzo, abril. Agosto, 25 de agosto. Después, pero todavía arrancado en febrero. Claro, creo, viene de largo. Sí, más o menos, ahí arrancó todo, sí. Sí, fueron jornadas muy intensas y las sucesivas también, ¿no? Claro. Desde el punto de vista institucional para la ciudad, nunca había pasado, con muy pocos antecedentes, un revuelo semejante. ¿Y cómo crees que se trató el hecho en los medios de comunicación? ¿Lo trataron de manera responsable? Yo puedo hablar por lo que uno hizo, aún a riesgo de haberse equivocado. Yo estaba convencido de algunas cosas que nosotros fuimos diciendo. El tiempo me demostró en algunos aspectos que no estábamos tan equivocados, en otros aspectos me demostró que sí. Un poco, digamos, en función de esos intereses que uno, pasado el tiempo, empieza a advertir que jugaron en torno de cortarle las alas a un gobierno que había sido elegido democráticamente, mucho más allá de sus errores, que como todo gobierno los tuvo en el arranque, por la impronta incluso de la personalidad del propio doctor López. Pero también es cierto que jugaron esos intereses a veces que respondían a cuestiones sectoriales, no al interés ciudadano, y además no fueron respetuosos del orden institucional. Ese pudo haber sido uno de los errores míos, y el acierto fue no haber mandado al aire, como hicieron algunos otros medios, a esas conversaciones sin sentido que le habían grabado a López y que no aportaban nada, eran solamente con la intención de ensuciarlo, de minimizarlo, de que se produjera un impacto en el desarrollo de su gobierno. Y por parte ahí la acerté. En eso sí, en eso sí. Y por parte de Rodolfo López, en una mirada mucho más abarcativa, admito que debía haber sido más riguroso. Y por parte de Rodolfo López, ¿alguna vez te criticó alguna cobertura que hayas hecho de este caso? No, siempre fue muy respetuoso. ¿Tuviste la oportunidad de hablar con él personalmente? No, después, mucho tiempo después, siempre fue muy respetuoso. Yo creo que a él le molestó muchas de las cosas que yo dije, porque hubo muchos editoriales y hubo muchas cosas que nosotros dijimos desde nuestro convencimiento en aquel momento. Pero bueno, también es cierto que uno se equivocó en el análisis global de lo que estaba pasando y cuáles eran los intereses que estaban en juego para destituir democráticamente a quien había sido elegido democráticamente. ¿Vos creés que gustase o no gustase, el gobierno de López había sido elegido, y ahí se juntaron algunos factores, algunos intereses sectoriales representados en determinadas personas, más allá, repito, de los errores intrínsecos del gobierno que favorecieron esa salida. Y yo siempre dije que los procesos constitucionales deben ser respetados, si no, no aprendemos nunca más a ser un país más o menos serio. Creo que López, conmigo, entre comillas, no se la agarró o tiene una relación de respeto porque yo no le pasé al aire ninguna de esas conversaciones. ¿Vos crees que porque a mí siempre me pareció que ese era un golpe muy bajo, que absolutamente nada que ver tenía con lo que se estaba discutiendo. ¿Vos crees que tu cobertura fue en parte subjetiva, ¿no? Porque como dijiste, eligieron utilizar editoriales y demás cosas, que más objetiva, o fue yo tampoco creo, no
soy un sociólogo, ni un Sí. psicólogo, ni un especialista en comunicación, simplemente apelo a la experiencia por haber transitado tanto tiempo la tarea. Yo no creo en el periodismo objetivo. No. Sí creo que uno tiene que tender, es como dice una canción de Serrat, buscar el horizonte. Vos sabés que siempre parece que está ahí, pero a medida que te vas acercando es como que el horizonte se va alejando. Yo digo que hay que tender a buscar ese horizonte de la objetividad, del equilibrio, pero objetivo no, cada cual le pone su impronta, cada cual en la tarea, uno en la elección de 5 noticias seguramente en Está 1 o 2 no atravesado, vamos a coincidir, sí. depende de cada uno. Bueno, Pero sí, ahí se va a leer en los editoriales donde uno más claro. expresa lo que uno siente, claro, y ahí expresé muchas cosas. Y la realidad que lo atraviesa, ¿no? También a uno. Por supuesto. Y entonces ahí yo de eso no me arrepiento. Sí admito que me pude haber equivocado en el análisis de determinadas acciones y no haber visto, y lo digo ahora, me hago cargo de lo que digo 10 años después, o un poco más, no haber visto cuáles eran los intereses que estaban en pugna para que no se respetase el proceso constitucional. Repito, más allá de los errores que creo que evidentemente cometió López a partir de su impronta personal, ¿no? ¿Y quiénes crees que salieron beneficiados después de la destitución de López? Bueno, algunos sectores políticos de la ciudad y algunos sectores que seguramente algunos sectores políticos seguramente dentro del propio PJ y aún por afuera del PJ, y algunos sectores comerciales, industriales, que no comulgaban con la idea de un intendente con la impronta personal de López. Y creo que la ciudad lo pagó eso. Sí. Creo que la ciudad lo pagó. ¿En qué sentido? Porque en el sentido institucional. Por eso cada vez estoy más convencido, incluso ese fue un punto que se debatió ahora a nivel nacional, si Macri después de las PASO o ahora, digamos, en este proceso de transición debe o no debe entregar con anticipación el mandato. Y en realidad eso debemos aprenderlo, ya nos pasó con Alfonsín, ya nos pasó con De la Rúa. Entonces, y en el caso de López también en Bahía Blanca, los procesos constitucionales deben ser cumplidos. Hay que acotar la acción mala de un gobierno, de querer llevarse todo por delante si vos querés, porque hay resortes institucionales para hacerlo, pero no porque no nos gusta sacarnos patadas. Eso ya debemos aprenderlo. Bueno, Luis, muchas gracias por prestarte al diálogo. Ningún problema, gracias a vos. Nosotros seguimos con más Archivo Vivo. Hasta aquí lo que fue el 6º programa de Archivo Vivo, donde te contamos un hecho triste e inédito en la historia de nuestra ciudad. En el próximo programa estaremos contando la historia de los medios más importantes de Bahía.